bien, como todos los sábados, iniciamos Salud al Día y el cambio de clima puede afectar nuestro estado de ánimo. La disminución de la luz solar puede producir más cansancio y desánimo. Conozca más en el siguiente informe. Los días grises suelen relacionarse con la tristeza o melancolía. La depresión estacional es un tipo de trastorno emocional que puede aparecer cuando la luz del sol se esconde tras las nubes. A diferencia de una depresión habitual, esta desaparece en primavera y verano. Se manifiesta con baja energía, desgano, apatía. Hay mayor ansiedad y en consecuencia puede aumentar el consumo de azúcares y carbohidratos. Por tanto, se registra aumento de peso en esta época. La disminución de la luz solar puede producir sensación de desánimo, ya que esta ayuda a la correcta absorción de nutrientes, aumenta la producción de vitamina D y estimula la secreción de neurotransmisores como la serotonina, que produce estabilidad anímica, sentimientos positivos, sensación de placer y bienestar. Por otro lado, cuando los días son más cortos y hay menos luz, se produce más melatonina, la hormona del sueño. Se siente más cansancio y costará más activarse. Cuando el frío es intenso, algunos prefieren quedarse en casa, lugares cerrados o en cama, pero también hay quienes aseguran que se trata de una cuestión de gustos y que mientras a unas personas la luz solar y el calor les proporciona energía, a otras les relaja la lluvia y el frío. Uno de los tratamientos más comunes es la luminoterapia o fototerapia, un proceso que suple la luz solar y sus propiedades. Sin embargo, es importante visitar a un médico para descartar otras patologías como la bipolaridad. Muy bien, estamos hablando entonces de la depresión estacional, ahora que ya Lima se encuentra cubierta, ¿no?, con esta llamada panza de burro, como se dice, ¿no?, y que a muchas personas los deprime. Hemos pasado por una situación muy difícil que es de la pandemia, donde muchas personas, cientos, millones de personas estuvieron encerradas. Sin embargo, en la ciudad de Lima, ¿no?, hace frío y está completamente cubierto y esto deprime a muchas personas. Ya nos encontramos con el doctor Jorge de la Vega, psiquiatra de la Clínica San Juan de Dios. Le damos los buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y también agradezco a la Clínica San Juan de Dios por darme la oportunidad. Muy bien, coméntenos un poco cuáles son las salidas, porque en el caso de Lima, por ejemplo, no lo veíamos hace 2 años. Es decir, empieza el invierno y se cubre completamente, ¿no? Hay una capa de nieve, incluso vemos neblina, que podría asemejarse como pues hermosas ciudades europeas, pero no vemos ni un brillo solar. Entonces, ¿cómo evitamos que las personas se depriman durante todos estos meses? Claro, hay varios recursos, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es la práctica del ejercicio al aire libre. De todas maneras, hay que evitar quedarse encerrado en casa y buscar estar más tiempo al aire libre. Hacer ejercicio porque eso va a favorecer nuestras defensas contra el estrés. El aire libre va a significar, de todas maneras, robarle, aunque sea unos poquitos de rayos de luz que van a estabilizar nuestro estado de ánimo. Iluminar nuestros hogares también, sobre todo en la mañana y en la tarde. Iluminarlos, por ejemplo, abriendo las persianas o con luz artificial, pues lógicamente, pero previniendo que no se exceda la luminosidad en la noche. Es importante la luminosidad en la mañana y en la tarde, pero reducirla en la noche. Es decir, solamente abrir las persianas, pero mantener las ventanas cerradas porque hace frío. Bueno, evidentemente eso, más la luminosidad interna artificial, ¿no? Porque de hecho, de hecho un tratamiento de primera línea donde predomina la depresión estacional, que son en los países nórdicos, es la luminoterapia, ¿no?, que son luces muy potentes con una intensidad de luz muy por encima de lo que puede aquí iluminar en este momento estos reflectores. Así que está demostrado que la luz es un factor que predispone a la depresión estacional, pero también la puede prevenir. La predispone en el sentido cuando está ausente, ¿no? Claro. Y la previene cuando nos iluminamos. La práctica del ejercicio, como le decía, al aire libre, y también algunos cambios en los hábitos dietéticos pueden ayudar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, está demostrado que los pacientes con depresión estacional tienen déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque como hay menos exposición a la luz y la vitamina D se sintetiza a partir de la luz, entonces la deficiencia de vitamina D se asocia a depresión. Podemos consumir complementos de vitamina D, ¿no? Por ejemplo, los aceites de pescado. También se ha demostrado en los pacientes con depresión estacional que hay una disminución del triptófano, que es el precursor o el elemento químico que ayuda a la síntesis de la serotonina, que está bastante relacionada con la depresión. Entonces, el consumo de alimentos ricos en triptófano
también ayuda, ¿no? Como son las proteínas de origen animal y algunos cereales. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta que somos somos víctimas de esta depresión no estacional? Porque estoy leyendo, por ejemplo, que hay que realizarse examen físico, laboratorio también, hemograma, analizar cómo están las glándulas de la tiroides, ¿no? Y una evaluación psicológica. Claro, el descarte médico para, digamos, descartar otras causas no relacionadas con los cambios de luz de la depresión es importante. Por ejemplo, el hipotiroidismo puede causar depresión, eso no tiene nada que ver con la luz. Hay otras enfermedades somáticas que también pueden causar depresión. Entonces, los exámenes médicos son para el descarte. Sabemos que estamos sufriendo depresión estacional cuando la mayoría de los episodios depresivos coinciden con los cambios de estación, principalmente con las estaciones de otoño, de invierno, y se alivian, remiten en las estaciones de verano, es decir, cuando la luminosidad es mucho mayor. Entonces, ahí sabemos que lo que tenemos es una depresión estacional. Incluso se podría agravar la situación porque estamos viendo que muchos peruanos la pasan mal, están en una situación difícil, la pérdida de un familiar, la crisis económica, entonces, y encima estar encerrado en la casa podría agravar esta situación. Sí, por supuesto, y no solamente eso, sino que la misma depresión va a agravar también esas situaciones, porque la depresión disminuye nuestras capacidades de adaptación. La depresión genera una pérdida de los intereses, de la iniciativa, de la motivación, nos abandonamos, ¿no es cierto? Cambiamos nuestros hábitos alimenticios, los empobrecemos, nos aislamos de las relaciones sociales. Exactamente ese punto quería llegar, porque ¿cómo nos damos cuenta que una persona, un familiar cercano, el papá, la mamá, el hermano, el amigo, está pasando por una situación de depresión estacional, pero no se anima a realizarse este examen? Porque dice, yo me encuentro muy bien, pero ha cambiado, ya no come como antes, por ejemplo, se encierra en su habitación. Sí, en la depresión estacional la característica principal, un poco distintiva en relación a las depresiones clásicas, es la falta de energía, es el desánimo, es el apagamiento del impulso. Junto con eso hay un incremento del sueño, o sea, la persona para más tiempo durmiendo. También incrementa el apetito, a diferencia de las depresiones clásicas, que más bien disminuye el apetito. Hay un incremento del apetito, hay un aumento de peso, hay un aumento del sueño. Esas son las características principales. Y en algunos alimentos no podría, quizá, se me ocurre, no sé, aumentar las calorías y podría sentirse un poco más activado o no. El tema del aumento del apetito en la depresión estacional es porque están fallando los ritmos biológicos cíclicos. Uno de ellos es el de los patrones de alimentación y saciedad. Hay que tener en cuenta que la depresión estacional es una alteración de los ritmos biológicos cíclicos que tenemos en nuestro organismo, que no se están adaptando a la disminución de la luz durante los meses de invierno y otoño. Entonces, es un desarreglo de nuestros ritmos biológicos internos, por ejemplo, los de la saciedad y el hambre. Hay una alteración y hay un incremento del apetito por ese motivo. Y otro motivo por el cual podría estar aumentando el apetito en los pacientes con depresión estacional es porque están buscando fuentes de triptofano, porque como le decía, se ha demostrado una carencia de triptofano en los pacientes con depresión estacional. Claro, pero también hay un aumento en las horas de sueño. Sí, definitivamente. Y hay un desorden también, porque más tiempo pasa, por ejemplo, quizá con la cobija, con la frazada, en el sillón, frente al televisor, se queda hasta tarde, y despertar muy temprano como que no les gusta a mucha gente, ¿no? Entonces aumentan también y eso también es un problema. La depresión estacional, como le decía, es una alteración de nuestros ritmos biológicos que tienen un patrón cíclico. ¿No? Entonces, en la depresión estacional lo que se afecta, por ejemplo, es el patrón de sueño-vigilia. Por eso es que uno pasa más tiempo durmiendo. Es una característica muy específica de la depresión estacional. Pero no debe faltar, por supuesto, el desánimo y los sentimientos típicos de la depresión, ¿no? Como son la tristeza, el pesimismo, la desmotivación, la ausencia de alegría, la desesperanza. Claro. Una de las salidas para las personas que tienen esa posibilidad de realizar un pequeño viaje, si no pueden irse hasta la sierra, no pueden irse, por ejemplo, a Ica, ¿no? Donde el sol es continuamente todo el año, podrían irse quizá de viaje, un pequeño viaje a Huachipa, Chacalcayo, donde hay al menos
un poquito de brillo solar. Sí, y si es que se pudiera extender mucho mejor, porque de hecho está demostrado que una manera de prevenir los casos de depresión estacional es exponerse a la luz todos los días, desde el inicio del otoño hasta inicios de la primavera. Entonces, si uno pudiera viajar, digamos, a lugares con una mejor luminosidad durante toda esta época invernal, sería mucho mejor. Está definitivamente demostrado que es los cambios en los patrones de luz lo que está desencadenando los episodios depresivos estacionales. ¿Y cada cuánto tiempo podría realizar este viaje? ¿Cada 15 días o necesariamente tiene que ser una vez por semana? Los estudios han demostrado de que la exposición a una fuente de luz adecuada todos los días, ¿ok?, por lo menos durante 4 a 6 semanas, alivia los casos de depresión estacional. Bueno, y también desconectarse de los problemas, ¿no? Por ejemplo, porque a veces uno realiza este viaje pero está pendiente del celular. O los padres, por ejemplo, ¿no? Van con toda la familia pero están pendientes del celular y siguen en depresión. Entonces no están aprovechando el sol, el aire libre y siguen en problemas que cuando regresan a la capital se acrecentan. Sí, definitivamente las prácticas de vida sana, ¿no es cierto? Que junto con el ejercicio también implica, por ejemplo, el mejorar la forma como gestionamos el estrés cotidiano, entonces el ejercicio, ¿no? El pensar siempre en positivo, el tratar de ver solamente estímulos positivos en las conversaciones, en nuestros contactos familiares. Entonces, por supuesto que ayuda, pero como algo complementario, ¿no? Es importante tener en cuenta de que el tratamiento principal, cuando está bien reconocida la depresión estacional, es la luminoterapia, la farmacoterapia y la psicoterapia. Y como formas complementarias de ayuda, los cambios dietéticos, el ejercicio, fundamentalmente eso. Muy bien, perfecto. Solamente para cerrar, ¿el caso de depresión estacional se puede agravar, puede quedarse perenne pese a que ya termina el otoño y el invierno? No, lo típico de la depresión con patrón estacional es que aparece al inicio del otoño y desaparece, se alivia, remite a inicios del verano. Perfecto, muy bien, gracias por la información. Le agradecemos al doctor Jorge de la Vega, psiquiatra de la Clínica San Juan de Dios, que nos ha hablado sobre la depresión estacional. Vamos a una pausa y regresamos con más.